Estamos hoy día con un entrevistado muy importante para nosotros que recapitula uno de los momentos más importantes del proceso de la Unidad Popular, en la cual se fueron constituyendo organismos de las y los trabajadores, que son conocidos como los cordones industriales. Para hablar de esto está con nosotros el compañero Tomás Pizarro Meniconi, quien fue presidente del Cordón Recoleta hasta el año 1973. Hola compañero, ¿cómo estás? Hola, bueno, un saludo naturalmente a toda la audiencia, a todas las personas interesadas en el rescate de la historia del movimiento obrero chileno, particularmente en este capítulo en el cual me correspondió en esa época ser partícipe de algo que no sabíamos que iba a tener la trascendencia hasta casi 50 años después. Y, por cierto, agradecido de todos los esfuerzos que hacen quienes valoran esta experiencia y al mismo tiempo la quieren considerar como un referente de aprendizaje político para las nuevas generaciones. Así que por demás disponible y naturalmente con mucho agrado y muy agradecido. Muchas gracias compañero, es un orgullo tenerte con nosotros hoy día contándonos este momento tan importante de organización de la clase obrera. Queríamos saber un poquito para poder ir conociendo, tú fuiste presidente del Cordón Recoleta hasta el año 1973, si nos puedes contar un poco cómo fue el proceso de construcción del Cordón Recoleta particularmente. Sí, mira, en realidad la historia de los cordones en general es muy breve. El primero, que fue el cordón industrial Cerrillos, se creó entre julio y agosto del año 72. Y luego, en ese segundo semestre del año 72, se creó el cordón industrial Vicuña Maquena. Habían solo estos dos cordones industriales para el paro de octubre del año 72. Y la respuesta de los cordones fue, naturalmente, mantener las empresas funcionando. La medida de que la reacción auspiciada por la CIA, el imperialismo yanqui, era generar un boicot y un descalabro en la economía, generando un desabastecimiento artificial. La respuesta de estos dos grandes enclaves industriales a lo largo de la avenida Vicuña Maquena o a lo largo de la avenida Cerrillo, naturalmente que todas esas fábricas, todos esos sindicatos convinieron en un plan de incrementar la producción. Había demanda, en la política del gobierno de Salvador Allende fue la de incrementar el poder adquisitivo, por tanto, toda la población podía comprar más. Y eso naturalmente que las capacidades productivas que muchas veces eran malamente dañadas para generar este desabastecimiento y naturalmente imputárselo al gobierno, pero por otro lado había muchas posibilidades de comprar y los productos quizás no eran suficientes. Entonces, la batalla de la producción fue una de las grandes consignas con la que los cordones industriales de Cerrillos y de Vicuña Maquena dan esta respuesta. Al paro de octubre, cuando se hace evidente este boicot que genera las distintas organizaciones patronales, los cordones deciden entonces buscar que en otros sectores industriales se generase el mismo compromiso. Y en esto, lo que hacen los compañeros de Cerrillo Maipú, se dan las tareas para ir a tomar contactos con otras empresas. Yo trabajaba en la empresa Vía Sur, que era una empresa de servicio de transporte interprovinciales. Éramos la única empresa del área social que estábamos en la avenida Recoleta. Ahí en la avenida Recoleta, bueno, había muchas empresas, alrededor de unas 150 empresas que estaban vinculadas a la avenida, de distintos tamaños, desde 50 trabajadores, la más pequeña como la Textil del Castillo, o la más grande que era la Curtiembre Beltrán y la Reborde, que tenía cerca de 800 trabajadores. Entonces,
pero la única empresa del área social éramos nosotros. Y los compañeros del Cordón Vicuña Maquena nos visitan, hablan con nuestro sindicato. Eso fue alrededor de enero del año 73, después del paro de octubre, y nos plantean que deberíamos nosotros también crear un cordón industrial, porque las empresas que estaban en la avenida Recoleta estaban situadas del mismo modo como las que estaban en Cerrillos o como las que estaban en Vicuña Maquena. Uh-huh. Al sindicato le pareció interesante que pudiésemos realizar el mismo tipo de acciones, porque ya habíamos realizado algunas. En el paro de octubre en particular, nosotros como empresa de transporte mantuvimos todas nuestras máquinas rodando hacia el sur de Chile. Y naturalmente que si había intenciones de parar el país, nosotros como trabajadores que también participábamos de la administración de la empresa, decidimos que por ningún motivo íbamos a ceder a esta presión de perjuicio para la población. Y nos mantuvimos trabajando. Entonces teníamos esa experiencia y por el compromiso, y además porque era una empresa que teníamos, un proceso de administración conjunta con los delegados de la Corfo, que eran los ejecutivos de la empresa. Y nosotros, desde los sindicato industrial, porque teníamos dos sindicatos, el sindicato de choferes y administrativos y el sindicato industrial, que éramos los trabajadores, alrededor de 180 personas del industrial, y eran alrededor de 80 del sindicato administrativo. Los dos sindicatos trabajábamos juntos en la administración de la empresa. Ante esa situación, a los compañeros del Cordón Vicuña Maquena les pareció que teníamos las condiciones para demostrar también que estábamos en la batalla de la producción, pero al mismo tiempo nos encomendaban la tarea de organizar el cordón industrial. Y en mi sindicato, la directiva, discutimos, conversamos el tema, y me asignan a mí para ser el representante del sindicato de la empresa Vía Sur en el cordón. Pero también significó de que la tarea de tomar contacto con las demás empresas recayó en mí, porque teníamos como sindicato del área social la responsabilidad de convocar a los otros sindicatos. Es así como estuvimos aproximadamente unos 3 meses, y ya a fines de abril, principios de mayo, ya teníamos constituido el Cordón Industrial Recoleta, y el cual es creado con 51 sindicatos, ¿ya? De todos los tamaños. Éramos aproximadamente, 30.000. Éramos un cordón industrial pequeño, ¿ya? Porque Cerrillos tenía como 200.000 trabajadores, Vicuña Maquena tenía casi 500.000. Nosotros éramos uno de los cordones industriales pequeños. Sin embargo, el nivel de compromiso y de relaciones intensas con los compañeros que nos visitaban a menudo y también nos apoyaban en distintas tareas, y también nos pidieron que hiciéramos cosas que también las hicimos, ¿ya? Por ejemplo, que pusiéramos nuestras máquinas al servicio de lo que en esa época eran las vacaciones populares. Nacimos entonces en mayo del 73. Para el 1 de mayo ya éramos un cordón industrial, éramos uno de los nuevos y pequeños, y nos mantuvimos coordinados con los demás cordones industriales. Bien, compañero, y en ese sentido, habiendo nacido, tan cerca del golpe, ¿no? Y en un proceso bien convulsionado en el país, ¿cuál fue la política que impulsaron desde el Cordón Industrial Recoleta y cuál fue la política del UP en ese momento? Bueno, la política de la UP respecto a los trabajadores era absolutamente transferida por la vía de la CUT. La CUT tenía un compromiso total y al mismo tiempo total y absolutamente dependiente de las políticas del Ministerio de Economía, ¿ya? Y naturalmente del gobierno de Allende. Solo que ellos no estaban viendo lo que veíamos nosotros, porque nosotros, por ejemplo, éramos muy críticos a la modificación del programa de gobierno que había propuesto construir un área social con 411 empresas que iban a ser expropiadas porque tenían características estratégicas
y por el mismo tiempo eran sensibles para la economía del país. Y el Ministerio de Economía en manos del Partido Comunista, por eso que había mucha relación de la CUT con el Ministerio de Economía para poder implementar una política que fuese acorde a las políticas que dictaminaba el Ministerio de Economía. Claro. El Ministerio de Economía fue reduciendo las empresas a expropiar. Claro. Entonces, nosotros reclamábamos que se expropiaran todas las empresas que eran estratégicas y que eran sensibles, y que era justamente donde había boicot de parte de la patronal. Entonces, la contradicción principal surge ahí. Nosotros nos comprometemos con la batalla de la producción, pero al mismo tiempo queremos decidir qué se hace con esa producción. Claro. Y para nosotros era importantísimo colocar los productos que tuviesen todas las empresas en manos de la población, que necesitaba, porque se había generado un desabastecimiento artificial, y por otro lado también se estaba haciendo un boicot a la producción. En la pugna con el Ministerio de Economía y por ende también con la CUT era que nosotros estábamos tomando demasiado, llamémosle así, o sea, nosotros nos creímos totalmente dueños de los espacios que habíamos adquirido. Si teníamos un consejo de administración en la empresa, por cierto que nosotros íbamos a tener también ideas para poder mejorar los servicios. Y no solamente, llamémosle, acatar u obedecer lo que podía estar pensando el ministerio. No estuvimos de acuerdo con la reducción del área de propiedad social, se lo hicimos ver a los compañeros de la CUT y a los compañeros también del Ministerio de Economía, y ahí empezaron los roces. Nosotros habíamos nacido recién para el 1 de mayo del 73, y teníamos de entrada un conflicto bastante severo, porque los cordones nos proponíamos colocar todos los productos de forma directa en manos de la gente que los necesitaba, saltándonos los canales de distribución, porque naturalmente ahí habían estos boicots, cuellos de botella, desabastecimiento artificial, y nos interesaba llegar a nuestros productos directamente. Entonces se hacían ferias, se vendían en las calles. En esa época, ojo, es notable porque los sindicatos de hoy día no tienen lo que teníamos nosotros. Nosotros teníamos decisión sobre cuotas de producción. Es decir, en cualquier empresa, incluso las empresas que no eran del área social, los sindicatos tenían cuota de producción. Por tanto, podían decidir los sindicatos qué hacían con esa cuota de producción. Por eso que existían en los sindicatos los economatos, eran un instrumento que se habían conseguido por las luchas sindicales. Es decir, la decisión que teníamos los sindicatos para el destino de estas cuotas era independiente de la voluntad del propietario de la empresa. O sea, por tanto, los sindicatos convenían con los dueños de las empresas qué pasaba con esa cuota. Y esa cuota, los sindicatos que estaban en los cordones la sacaban a la calle. ¿Ya? La vendían directamente. Hacían acuerdo con la Junta de Abastecimiento y Precios, con la Junta de Vecinos, hacían acuerdos con otros sindicatos, como también lo hacíamos nosotros, para el destino de esto. Y este poder de decisión es sobre lo primero que tomamos conciencia, porque nunca había existido tal masificación de volúmenes, de productos, que podíamos coordinarlos y decir, oye, tal como nos pedían los compañeros de la construcción, de ejecución directa, pucha, préstenos un bus para ir a la playa. ¿Ya? Y nosotros, sí, claro, si tenemos las condiciones, se los facilitamos. Y otros compañeros, por ejemplo, de la industria textil en Maiza, donde hacían unas camisas, ellos tenían una alta tecnología, era una empresa muy sofisticada, trabajaban las telas de poliéster, nylon y cosas así. Y el sindicato decidió que ellos iban a incrementar la producción para que hubiesen más camisas. Entonces, la cuota del sindicato de camisas la negociaban también con otros sindicatos. Nosotros comprábamos camisas o comprábamos ropa. Ese tipo de solidaridad, ese tipo de decisiones, en el fondo, ese poder, eso era digamos, lo más dinámico. La parte política es cuando nosotros nos vimos absolutamente
llamemos así, no agredidos, pero de cierta manera frenados en ese afán o en ese sueño, bueno, no era un sueño, era una decisión, pero veíamos que nuestras decisiones chocaban con políticas gubernamentales, claro. porque nos pedían que nosotros hiciéramos cosas que era frenar lo que estábamos haciendo. Es decir, coloquen los productos en manos de un área social pequeña. Ojo que las empresas finalmente que se expropiaron no alcanzaron a hacer ni las 41 últimas que el gobierno decidió expropiar. Entonces, de 400 a quedar a menos del 5% de ellas. Por tanto, nosotros decíamos, si no hay empresas del área social, ¿por qué nosotros tendríamos que colocar en manos de los burócratas del Ministerio de Economía la distribución que nosotros podíamos hacerla directamente? Esos fueron los choques. Ahora, percibido al nivel cotidiano. En la parte política, bueno, la CUT, lamentablemente, y los partidos que estaban en ella, nos catalogaron como paralelismo sindical, cosa que no era lo que hacíamos. Seguíamos en la CUT, no hacíamos paralelismo, no estábamos haciendo otra central sindical. Lo que pasa es que la decisión paralela que tomábamos nosotros era lo que a ellos les incomodaba. Es decir, nosotros tomábamos decisiones, no las tomaba la CUT, no las tomaba el Ministerio de Economía. Ese fue el conflicto al nivel de Cordones con el gobierno. Y en ese sentido, a 50 años de la UP hoy día que se cumplen y a 47 del golpe militar, ¿qué reflexión nos deja la experiencia de los cordones industriales para la actualidad? Mira, o sea, de lo que yo estoy convencido es que la principal lección es la solidaridad activa. Es decir, la solidaridad para nosotros no era una consigna. Y ojo que también esto a mí me ha marcado siempre a lo largo de toda mi vida militante. Es decir, las consignas no necesariamente reflejan la realidad ni incluso lo que tú puedes hacer. La economía solidaria, por ejemplo, que hoy día se manifiesta en el comprando juntos, en las ollas comunes, en los trueques, en las entregas de productos que a ti te sobran para dárselo a alguien, todo aquello, ¿ya? En la época de los cordones era multiplicado por volúmenes increíbles. Volúmenes increíbles. Por ejemplo, en esa época, por decirlo de alguna manera, habían solamente 2 detergentes. ¿Ya? Y los 2 detergentes los producía la misma empresa, que hoy día está de moda porque van a reducir su presencia en Chile. Estoy hablando de la Indus Lever. ¿Ya? La Indus Lever tenía 2 detergentes que lavaban igual, ya tenían distinto color en sus empaques, pero los trabajadores de Indus Lever no podían destinar su cuota de producción, digamos, la cuota de producción del sindicato para el abastecimiento directo. Entonces, ¿qué es lo que eso estaba en Cordón Barrancas, la Indus Lever? Fue una delegación de compañeros de otros cordones, ¿ya?, a decirle a los dueños de esa empresa, digamos que eran naturalmente una multinacional, de que tenían que hacer como el sindicato decidía. Y eso era, digamos, una acción concreta. Por decirlo de alguna manera, no era solamente una frase, era una acción concreta. Ir a pararse en la puerta de la fábrica otros dirigentes a decirle a los empresarios, hagan como los trabajadores dicen. Bueno, ese tipo de acciones. Ahora, si nos miramos en esta época como una lección, tenemos una organización sindical muy, muy reducida, no alcanza a ser el 10% de toda la masa trabajadora. Lamentablemente, la industria de la conciencia, que es la industria que mejor, digamos, funciona en Chile, es lo que ha hecho que muchas personas sientan que el individualismo a ultranza es una manifestación de libertad. ¿Ya? Pero eso, ¿ya?, naturalmente que no ayuda
a la solidaridad. Ahora, en esta época, las cosas que se manifiestan como importantes no son justamente preocuparte por el bien común, ¿ya? Preocuparte solamente de tu propia individualidad. Lamentablemente, esto ha sido generado por lo que te menciono, que es la industria de la conciencia. Lo que sí hoy día se puede rescatar en gran medida, lo voy a decir de una forma absolutamente eh, grotesca. Me parece bien que existan 4 centrales sindicales, porque esa diferencia que hay entre las 4 grandes centrales sindicales, por lo menos manifiesta que hay un debate sobre cuál de ellas puede mejorar las condiciones para que se fomente el sindicalismo. El fomento del sindicalismo también pasa porque las centrales sindicales dialoguen entre ellas, incluso discutan, debatan por qué es mejor una que la otra. Estoy hablando de la Central Autónoma de Trabajadores, estoy hablando de la Central Clasista, de la Central General de Trabajadores e incluso de la CUT. Pero ese diálogo, ¿ya? El hecho de que no exista no significa que no hayan expresiones de sindicalismo incipiente, con dificultad. Porque si hay uno de los grandes logros del golpe de Estado es haber hecho desaparecer completamente la organización de la clase trabajadora. Hay muchas modificaciones de distintas organizaciones de la sociedad civil, juntas de vecinos, ONG, las que tú quieras, pero de sindicatos, después de del acuerdo para terminar la dictadura, se ha impedido incluso desde la propia estructura estatal para administrar los sindicatos, se ha impedido la sindicalización. Se han fomentado artilugios absolutamente contraproducentes al sindicalismo. Por ejemplo, los sindicatos de trabajadores independientes. Lo que conozco acá, los sindicatos de trabajadores independientes de la construcción o de la pesca artesanal, en el fondo son microempresas disfrazadas de sindicatos y eso no es sindicalismo. Pero esa distorsión la ha propiciado el mismo Estado, porque no le interesa que haya sindicalismo que propicie la conciencia sobre lo que debe ser el destino del esfuerzo del trabajador. Y eso es lo que naturalmente las nuevas generaciones también deben comprender, de que un sindicato no es solamente una organización para conseguir una mejor negociación colectiva o un mejor sueldo. Un sindicato es una fraternidad donde las personas convivimos por más de 8 horas día a día con nuestros congéneres, con los demás compañeros de trabajo, con los colegas en la línea de producción, con las personas que nos rodean, y esa forma de vivir también es parte del sindicalismo. Y en eso el esfuerzo por hacer cualquier sindicato es bueno, independientemente que tenga distorsiones en su proceso, pero a la no existencia alguna, naturalmente que siempre es mucho mejor que exista algo. Pese a las dificultades que tiene hoy día el sindicalismo en las condiciones de no tener contrapartes con las cuales generar diálogos sobre cómo es mejor organizar la producción para producir el bienestar o la satisfacción más básica de tener un producto que alguien lo generó con su trabajo. Bien, compañero, agradecerte mucho este relato tan importante de esa parte de la historia, a la cual las nuevas generaciones todavía nos aferramos, ¿no? Teniendo claridad que la emancipación de la humanidad será obra de las y los trabajadores, y esta experiencia impresionante, ¿no? No solamente en Chile, sino a nivel mundial, que como tú bien decías al inicio, ha querido ser solapada, no se encuentra en ningún acto en septiembre, ni en ningún momento de la historia aparece lo que fue la experiencia de los cordones industriales. Es algo con lo que nosotros queremos traer al presente, no solamente por la experiencia de lucha que significó y el aprendizaje que significa para todas y todos nosotros, sino también para ver de qué manera podemos tomar de ese hilo rojo de organización de la clase los mejores aprendizajes para aplicarlos hoy día, en este mundo en crisis, con un capitalismo en crisis, donde la organización de las y los trabajadores se vuelve fundamental. El desarrollo creativo que lograron ser los cordones industriales, sin duda es una experiencia enorme para las nuevas generaciones, así que agradecerte muchísimo este espacio
esperamos seguir en contacto y poder seguir yendo a esa fuente de la historia para poder traerla al presente. Y muchas gracias, compañero. Bueno, gracias a ustedes también, y naturalmente esperando que este interés por el rescate de la memoria histórica de la clase trabajadora se incremente, abunden este tipo de charlas, abunden nuevos testimoniantes y, por cierto, la documentación que hoy día surge con mucha más fuerza también crezca y abunde, porque es la forma en cómo se puede transmitir justamente para las nuevas generaciones lo que ha sido esta breve pero muy intensa experiencia como uno de los más valiosos episodios de la clase trabajadora chilena. Gracias a ustedes.